Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? ¿Estamos todos conectados? Veo a tres personas conectadas. Hola, profesor, buenas tardes. No sé si me escucho. Aló, buenas tardes. Sí, lo escucho. ¿Cristian? Sí, sí. Mucho gusto, profesor. Estimado. Sí. Mucho gusto también, Cristian. Ahora, esta opción para mí también es nuevo. O sea, yo tengo que admitir que aquí hacer todo este tema de la... Para mí es totalmente nuevo. Así es que bienvenida a todos y a todas. Y los compañeros están consultando cómo se conectan, así que me imagino que de a poco se irán conectando a la Me sesión. imagino. Acuérdense abajo, chicos, donde está su... No obligo a nadie en la... Eso depende también del computador que tengan y todo, pero yo no tengo ningún problema. Pero la cosa es que sí por lo menos el audio lo tengan puesto, yo lo tengo con ¿cómo se llama? Con audífono, ya para que se escuche, me imagino yo. Bueno, vamos unos 5 minutos más para que nos podamos conectar todos y todas para iniciar, ¿ya? No veo nada. Ya. Ahora sí, ahí veo una de las alumnas conectadas. Mucho gusto, señora Sandra. Ah, sí. Hola, profesor. Muy bien. Me falta, ahora veo solo los iconos de algunos compañeros. Eh, No, si eso, ya. eso pasa. Abajito, explíquenle también a sus compañeros que abajito, abajito acá, Ajá. no sé si ven el mouse, ahí, ahí está la cara de uno, digo, la cara que uno tiene, y ahí Sí, está ahí voy a aparecer yo. sí. A ver.
Ya, ahí ahí sí, se... ahí nos vemos. ¿Ya? Bueno, aquí yo veo que tenemos a Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudiantes. Tenemos a Cecilia, Claudia Guerra, Ajá, Cecilia Catrilé, ya. Claudia Carter, Cristian Palma, Dafne Silva, Sandra Acevedo y Sedenca Fuentes. ¿Ya? Ya. Recuerden acá Sí. abajo, donde está el ¿Dónde falta tema, la Ina? chiquillos y chiquillas, está el tema del micrófono y del video. ¿Ya? Sí, lo que te parece que los tuvieran bloqueados. No, si se puede, lo que pasa es que tienen que bloquearlo. Sí, ellos tienen que Pinchar pinchar el como para micrófono y la desbloquear. camarita amiga. Ellos tienen, todos ustedes chiquillos y chiquillas tienen que pinchar el micrófono y la camarita amiga. ¿Ya? Hola profesor, soy Cecilia, quiero aprender a usar el chat por si tengo alguna duda y hacer preguntas, pero no me resulta. No, mire, o sea, usted puede hacerlo por esta vía, Cecilia, o al lado hay una pestaña de color de color de color morado, donde dice abrir ¿Morado? panel de Collaborate. ¿Ya? Ah, ya, ¿Ven? Ahí ya, ¿ven? Ahí de sí. hecho tengo Claudia Carter, ¿escucha? Ya. Y ustedes tienen que ir, ahí tienen que ir, ¿cómo se llama? Apretando. Ya. No tiene, Sedenka, o Sdenka, me imagino que así se pronuncia. Al parecer no tengo habilitada la cámara, pero escucho. Sí, mira Zdenka. Abajito, aquí, uno tiene que colaborar. Si le aparece con una X, significa que lo más probable es que no tenga habilitada la cámara o la cámara no sea compatible con esto. Ahora, igual es raro porque el Collaborate es como bastante amigable, es como, usted puede ocupar el Internet Explorer si es que lo tienen, el Chrome, ¿Me el Mozilla escucha? Firefox, etcétera. Sí, la ¿Profesor, me escucho. escucha? Sí, la Ya, lo que pasa escucho. es que sí, el micrófono, pero la cámara me dice que no la encuentra el PC. Ah, lo más probable es que incluso la cámara no esté Claro, compatible. Después vemos cómo lo claro. hacemos, porque es notebook Sí, no o hay es problema. computador de Notebook, notebook, y generalmente pasa eso. Pero mire, por lo menos se ya. escucha y ve las clases, Sí, no ningún problema. suele pasar. Mm. Pucha, que lata Claudia, no sabría decirte qué pasa. O sea, Claudia Carter, tiene que ir abajo donde están las opciones y apretarla. En ese sentido, si no pasa algo, significa que el computador no está configurado bien. ¿Ya? Vamos igual sobre la marcha y después por último damos un tiempo después de la clase cómo lo vamos arreglando para tips más ¿cómo se llama? Tecnológicos, ¿ya? En todo caso, la clase de hoy día, chiquillos, chiquillas, Profesor, la idea, dígame, ¿con quién hablo? habla Dafne. Yo no tengo habilitada la Dafne, cámara, pero lo veo a usted. Y sobre el ya. micrófono, ¿podría sugerir que solo usted mantenga su micrófono activado mientras nadie tenga que hacer preguntas? Cuando Por vamos a hacer supuesto, alguna ni un problema. pregunta o acotar algo, activemos el micrófono Mire, porque si no escuchamos el donde está ruido de la casa de todos. sí, lo escucho. Miren, chiquillos y chiquillas, donde está para habilitar el micrófono y las, ¿cómo se llama? Y el video, hay una que se llama la mano. Por ejemplo, ahí ustedes levanté la mano. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta, levantan la mano y activan su micrófono. Y ahí ustedes pueden hablar. ¿Les parece? Ya, súper. Ya. Entonces les pido a todos y a todos
que apaguen sus micrófonos para que podamos hacerlo y nosotros vamos comunicando. ¿Ya? Súper bien. Ya, perfecto. Me parece. Ya, pues, apaguen todos sus micrófonos entonces, chiquillos. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Ya, bueno, como habíamos dicho en las primeras clases, mi nombre es José Miguel Varas, soy administrador público de profesión, también tengo el magíster de gerencia de políticas públicas y un montón de otras cosas que no vale la pena mencionar por un tema de tiempo y de que para qué también. O sea, más que nada es que yo soy colega, vamos a ser todos colegas. El tema está en que lamentablemente por el coronavirus tenemos que hacer las clases de esta manera y obviamente ahora ya que tengo la opción de poder ingresar al aula virtual, podemos iniciar toda esta temática acá, ¿ya? Yo quiero preguntar, ahora sí abro la palabra para todos y todas ustedes y ver, ¿qué les ha parecido la dificultad? Por ejemplo, ¿qué les pareció el trabajo? ¿Qué es difícil encontrar? ¿Qué es fácil encontrar? ¿Qué les Profe, pareció no se a le todos? Porque escucha ahora lo vamos nada. a ir resolviendo juntos. Ahí sí. Ahora sí, lo que pasa es que estaba entrecortado, entonces al menos por mi parte no se escuchó mal. Sí, es que eso puede pasar, chiquillos, por el tema del internet, que generalmente a veces los anchos de banda son Ajá, inestables. Pero me voy a acercar también el micrófono. ningún problema, Ya. profe. Entonces, como les decía, quiero primero saber su opinión. Primero quería que cada uno de los que están acá presentes y cada una se presenten. ¿Ya? Vamos a ir por parte para ver quién se presenta primero, diga dónde trabaja o qué hace, ¿cierto? Y cuál es su motivo de estudio. Yo siempre hago esto en la primera clase presencial, de cuál es su motivación para estudiar administración pública de la carrera y de prueba, ¿cierto? Y qué esperan hacer ustedes con estas herramientas que se le están entregando. ¿Aló? Ya, Claudia Marisol Guerra Sepúlveda. Sí, hola profe, soy Claudia Marisol Guerra Sepúlveda, trabajo en la Subsecretaría de Previsión Social ¿Ya? y estoy estudiando por desafío personal y adquirir nuevos desafíos también en el trabajo. Perfecto. Me parece muy bien. Ya, siguiente, lo dejo voluntario. No me hagan obligar a hacerlo dedocráticamente. Bueno, yo soy Sandra Acevedo. Al igual que Claudia, somos compañeras en la Subsecretaría de Ujú, Previsión Social. Bueno, yo de profesión soy perfecto, publicista, trabajé también en agencia y después con los años me fui al sector público, principalmente porque el área de publicidad, perfecto, los horarios son muy desordenados, entonces necesitaba algo más estabilidad. Me gusta el área perfecto, pública y quise, bueno, desarrollar mejor y tener mayores conocimientos, eso es principalmente. perfecto. Me parece Ujú. excelente. Muy bien. Listo. Ahora, cada vez que hablen, después apaguen su micrófono para que otra persona pueda Ok, hablar. ¿Ya? Listo. Le doy la súper. palabra a otro compañero o compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Palma. Trabajo en ¿Ya? el sexto tribunal oral. El motivo de ¿Ya? estudiar esta carrera, bueno, por un lado, un tema económico, que bueno, a todos nos Ujú, significa un tema de asignación profesional. Y lo así es. segundo es que Por ley obviamente se las tienen que pagar. claro, el tema de obtener un título profesional, por supuesto que nos da todas más opciones de poder postular algún cargo, un crecimiento personal a futuro. Me parece excelente, estimado. Eso Muy bien. sería. Muy bien. Muchas gracias por su contribución. Siguiente. Hola, Hola. ¿Con quién hablamos? soy Dafne Dafne. Silva. Sí.
Trabajo en el sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, igual que Cristian. ¿Ya? ¿Son compañeros de Estudio institución? por... Sí, del mismo tribunal. Somos 4 en el curso. Ah, qué bueno. Estudio por crecimiento profesional, por la asignación y poder ascender. Eso. Perfecto. Excelente. Excelente. Siguiente. Hola, estoy Cecilia conectada. Isabel Castrileo Muñoz. Sí. Sí, Bueno, mi está nombre es conectada. Cecilia. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Mi Sí, nombre la es escuchamos Cecilia, perfectamente. trabajo en el Archivo Nacional, que pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Soy contadora, trabajo en el Departamento de Administración y Presupuesto, y el trabajar ahí me motivó a estudiar. Me gusta todo lo que es la administración pública, pero mi mayor motivación fue la parte económica. Perfecto. Creo que Entonces, lo que con más me usted motivó. podemos conversar, con usted vamos a poder conversar el tema del subtítulo 21, 22, 29. 29, sí, sí, pero ya ¿Ah? estoy casi trastornada. Sí, pero con este asunto del teletrabajo ya me tiene trastornado todo lo del presupuesto, porque ahora nos hicieron unas tremendas rebajas presupuestarias, así que he estado súper ocupada, por eso que le mandé el correo que le mandé yo. He estado súper Ningún ocupada problema. haciendo rebajas presupuestarias porque rebajaron todos los presupuestos, más o menos 3 Sí, meses de gasto y de todo, que fue lo que Sigfe es su mejor proyectaron amigo. mi mejor amigo, Sigfe, sí. Sí. Eso, Listo, profesor. muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ya. Zdenka. Hola, profe. Hola, Bueno, hola. yo trabajo en Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en CENSE. El Sense. En CENSE. Entonces, en esta época, en este tipo de... estamos realmente en una contingencia porque claramente los Por cursos ya no se supuesto. pueden hacer de manera presencial, todo es vía Todo online. online y yo trabajo directamente en el área de franquicia tributaria. Ujú. Entonces estoy como loca dando contraseñas, indicaciones, instalación de lo que es cómo tienen que conectarse, los parámetros de entrada y parámetros de salida, contraseñas, claves, etc. No, me Entonces ha subido imagino. mucho la demanda. Yo creo que Sense está full en eso. Pero en fin, mi Ya. motivación, la pregunta que usted decía, mi motivación en realidad es, bueno, soy director y productor de televisión. Entonces, llevo 15 años en el servicio público. Creo que ya era tiempo Perfecto. que me interiorizara un poco más. Entonces, para postular claramente, como bien dicen las chicas, para el incremento también salarial y para poder acceder también a otros cargos. Ese es mi fin. Claro, o sea, es una asignación que se les da y aunque ustedes no ejerzan puestos profesionales, por ejemplo, si están en un Ajá, puesto al tiro, señora Sandra, si usted está, bueno, esto es como ya como un paralelo, pero yo también fui subdirector de recursos humanos, entonces, claro, en ese sentido, cuando uno tiene la asignación profesional por ley, por lo menos el sector centralizado del Estado, se la tienen que pagar igual por ley, aunque usted no exactamente, ejerza, la Contraloría le reconoce el título y por lo tanto se le tiene que pagar. Y ahí después viene el tema exactamente, de los grados y todo eso. Sí, sí, una exactamente. pregunta. ¿Cómo se Dígame, pronuncia su nombre? Para que no la Zdenka, embarremos. Zdenka, pero Zdenka. ya estoy acostumbrada, una cosa ¿Griego? de vida, todos me lo cambian. Croata, ¿Griego? Croata. croata, Sí, era sí, croata o griego, era de los Balcanes. ya, ok, Ya, pues, listo. Vamos a empezar, ¿ya? ok. Hola, no sé si me escuchan. Siguiente tabla. Sí, sí la ¿Me escucho. escuchan? Dele nomás. Sí. Bueno, mi Sí, la nombre es escucho. Sandra, Ujú. trabajo en el Instituto Nacional del Cáncer, área de salud, unidad de docencia. Yo también trabajé en salud. Bueno, lo que me motivó en realidad a estudiar primero fue por mis jefaturas que en realidad me incentivaron a ver la parte de Estudiar. la administración pública, claro, específicamente la administración, porque ya lleva realizando un par de años todo lo que nosotros vemos, todo lo que son los convenios. Y por un Perfecto. tema de crecimiento profesional, y más que nada por tema de sueldo también, porque la gestión ya la llevo realizando años, me motivé y bueno, en conjunto a tomar esto. Ahora estos días han sido horrorosos por el tema coronavirus, también con un cuadro de estrés, pero
gigante, con riesgos, pero tremendo. Además que estoy en un área compleja y además en un lugar donde están todos los hospitales, urgencias, entonces ha sido un La poquito entiendo difícil el perfectamente. tema de los estudios, enganchar esta última semana sobre todo. Pero eso, aprovechando saludar a mis compañeros también y que se cuiden, que está complejo. Por supuesto, le hago la extensión también lo que hizo su compañera, tienen que todos y todas, tienen que cuidarse por el tema del coronavirus, ¿ya? Así es que doy la palabra a la siguiente, o al siguiente. Evelyn Patricia Mora Páez. Estoy viendo, pero no la escucho. No la escucho. Parece que no tiene habilitado el micrófono. Que la Evelyn habilite el micrófono, no se escucha. Sí, ahí la voz en off dijo que tiene que habilitar. ¿De quién estamos escuchando? Evelyn, Evelyn, ¿no te escuchas? ¿No te escuchas? Evelyn, abajo en la pantalla hay un micrófono, tenés que abrirlo. No, sí, ella dice que aparece habilitado. No, sí, aparece habilitado. Dejemos que ella lo revise todavía. Evelyn, revísalo para que veas qué onda. ¿Ya? Igual tengo aquí abierto el chat por los que no tengan habilitado el micrófono. Hablen por el chat. Así como el Messenger antiguo. Ay, se me cayó el carnet. Ya, perdón, ya lo recogí. ¿Ya? Bueno, ¿alguien más quiere participar en esta dinámica? Si no, para que comencemos. Hola, Hola, ¿con quién hablamos? soy Noelia Miranda. Noelia, mucho gusto. Cuéntenos. Igualmente, soy la delegada, profe. Conmigo mí me han Ah, enviado Noelia, los correos y eso. nuestra famosa delegada. Sí, delegada y media extraña la delegación, pero bien. He tratado de enviar todo lo que te había mandado. Ya, por Bueno, supuesto. trabajo en la Subsecretaría de Previsión Social. Ujú. Llevo 11 años ahí en el servicio. Y yo creo que como la mayoría de mis compañeros, tratar de aprender un poco más, que siempre es bueno, y también poder ascender, que de alguna forma la mayoría estamos en los topes, que no podemos seguir creciendo en lo económico ni en lo profesional en los trabajos. Eh, Porque no se puede, pues, no, es imposible si uno no tiene el título profesional. Exacto. Así que Entre otras eso, cosas. entre otras cosas, claro, extraña esta modalidad de estudio, prefiero ir a clase definitivamente, pero no, con toda la Comparto disposición su, de hacerlo de la mejor forma. comparto su apreciación, pero lamentablemente a mí la escuela me obliga a hacer ese tipo de cosas, más Sí, que yo prefiero no, también la interacción humana. definitivamente es mucho mejor que solo leer y ver videos también. Exacto. ¿Ya? Sí, definitivamente. Ya, pues muchas gracias, Noelia. ¿Alguien más? Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Don Alejandro Lagos, que lo estoy viendo ahí. ¿No lo escuchamos? ¿Por ahí me escucha? Ahí escucho, don Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Lago Buenas acá, tardes. trabajo en el Ministerio de Transportes. ¿Ya? Y bueno, al igual Ya, que mis compañeros, estamos aquí preparándonos para ser alguien mejor en la vida. me parece excelente. Siempre la buena disposición. Exacto. Muchas Y gracias, eso, don por mi Alejandro. parte. ¿Alguien más? Dale. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere Ok. participar?
Listo, gracias, don Alejandro. Ya, como ya estamos, yo quería comentar que, bueno, ahí con su compañera que trabaja en el servicio de salud en la parte del. Bueno, nada, yo llevo más de 10, llevo 10 años más en salud pública, trabajaba en el Hospital San Juan de Dios, pero también trabajé en la Ceremi, también trabajé en la Ceremi Salud, también trabajé en el Hospital San José y en el Servicio Norte. Así que por lo menos allá en el norte, en el área norte, conozco bastante bien el tema. De hecho, en el Instituto Nacional del Cáncer había la jefa de calidad, que era una enfermera que me imagino ya se debió haber jubilado, era una rubiecita, bien viejita, pero muy simpática. Y yo siempre me iba a almorzar a veces con ella una vez en cuando, estoy hablando del año 2011, ¿ya? Eso para contar un poco la copucha, ¿ya? No, ya no No sé está. si alguien más quiere, alguien más quiere hacer la dinámica, sino para que empecemos, ¿ya? Ya, empezamos entonces, chiquillos y chiquillas. Vamos a hacer como una especie de compilación, ya que esta es como una especie de 3 clases en uno, pero más que acumulativo, porque además se suponía que hoy día o la otra semana, según lo que estaba antes el profesor antiguo. Yo le comentaba a la María José Taibo y a algunos de sus compañeros que me habló que a mí en lo particular no me gustan las pruebas. A mí me gustan más los trabajos, sobre todo en un ramo como este, que es de política y estrategia, donde implica más analizar. O sea, yo les puedo hacer muchos ramos, muchas pruebas, en las cuales yo les puedo decir, dígame qué es la definición de política, estrategia, política, cuáles son las 5 fuerzas de Porter, cómo poder enfrentar un FODA, una matriz FODA, un análisis PEST, y todas esas cosas. Yo prefiero más que nada aplicarles eso. Yo prefiero 1000 veces que ustedes hagan un trabajo, o si ya volvemos algún día a clase presencial, lo cual sinceramente, chiquillos y chiquillas, yo lo dudo, porque el tema de la cuarentena va a seguir por lo menos hasta mayo, junio, julio, y la emergencia va a seguir hasta casi fiestas patrias, por lo que están por lo bajo, ya, o sea, la debilidad de respiradores, y todavía ni siquiera llegamos al cenit o a la de la epidemia acá en Chile. O sea, en Italia y en Francia y en España están llegando ya al límite. Nosotros no. Entonces, en ese sentido, yo creo que lamentablemente vamos a tener que seguir haciendo estas temáticas de ¿cómo se llama?, de online, porque así es. Y de hecho, lo más probable es que quizá en 2 semanas más o en la próxima semana se decrete cuarentena total en toda la región metropolitana, ¿ya? Así que a cuidarse, estimados, ¿ya? Como le iba diciendo, entonces yo prefiero más las pruebas, o sea, la escuela me obliga a hacer 3 evaluaciones, o sea, 2 pruebas más un examen, que creo que en sus trabajos y en sus otros ramos les ha pasado lo mismo. Ahora, no sé si cuando quieran hablar, por favor, aprieten el micrófono y hablen nomás, chiquillos, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Ya uno sí. Y, y en ese sentido yo prefiero hacerles trabajos didácticos, como el que le hicimos ahora, que el de ahora más que nada fue una lectura y un análisis de lectura bibliográfica. Pero después, en las instituciones que ustedes trabajan, sobre todo en sus instituciones, porque ustedes trabajan ahí, preferiría que hicieran un trabajo, por ejemplo, cuando hagamos la matriz FODA, cuando hagamos las 5 fuerzas de deporte, por ejemplo, el Scorecard, que está tan de moda en el sector público, que para mi gusto personal sirve y no sirve a la vez. ¿Ya? Hay veces que sirve y hay veces que no sirve. ¿Ya? Los que han trabajado en control de gestión, en finanzas o en Se algunas escucha, áreas así profesor, como más de cortado. evaluación. ¿Ahí me escucha bien? ¿Me escucha bien ahí? Como que se ¿Ahí me corta escucha en bien? algunos lapsos, pero se escucha en general, a veces como que queda pegado. Puede ser, es la conexión de internet, estimados, perdón, que el internet a veces se pone medio patuleco. Vamos a cambiar la conexión. Ahí mejor. Se, sí, mejor, pero se corta la comunicación.
Exacto. Vaya, en esta- también con Conavit. Yo no escucho nada. Disculpen, es complicado. No, volví, Cecilia, volví. Lo que pasa es que se cayó el internet, ¿ya? Ahí sí. Ya, ahí sí, lo que pasa es que me lo conecté con un hotspot del celular que tiene más capacidad. Ustedes saben, la tecnología, pucha, disculpen. Sí, los ¿Ya? celulares funcionan mejor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor ahí? Mucho mejor. Perfecto, sí, sí, el celular del internet es mucho mejor. Ya. Entonces, como iba diciendo, yo preferiría 1000 veces que hacerles trabajos para que ustedes puedan desarrollar esta temática y obviamente me van preguntando a un horario prudente, ¿sí? Cómo van y eso, porque sinceramente también esta modalidad online tampoco permite, imagínense que yo les doy pruebas, por ejemplo, les doy pruebas y es súper fácil, toman en la bibliografía, toman por ejemplo el libro este es el de administración que está dentro de del Google Drive y que se los voy a subir al ¿cómo se llama? A la, ¿cómo se llama? A la plataforma, porque la escuela no tenía libros de planificación estratégica. Yo los subí porque yo los tengo, porque soy terriblemente ñoño. Entonces, en ese sentido, y a mí me gusta compartir conocimiento. Entonces, en ese sentido, chiquillas y chiquillos, yo les puedo hacer preguntas, por ejemplo, alternativas, les puedo hacer respuestas y todo, pero la verdad, ustedes ya son casi colegas míos. Entonces, si yo soy su jefe, o soy su subordinado, o soy su compañero de trabajo, yo le voy a decir, por ejemplo, Noelia, oye, ¿sabes qué? Necesitamos levantar el proceso de inducción a la no sé qué, o Zdenka, tenemos que hacer este proceso para que podamos mejorar el tema el tema de los productos que estamos haciendo como Sense, para que la gente pueda adaptarse mejor. Entonces, tenemos que hacer una planificación estratégica, ¿cierto? Tenemos que hacer cuáles van a ser nuestros objetivos, ¿cierto? Cómo lo vamos a medir, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo evalúa una prueba. Eso lo evalúa un trabajo, una mecánica de trabajo, ¿ya? No sé si ustedes están de acuerdo. Yo preferiría trabajar así, la verdad. A mí me parece súper bien. Me parece muy bien. Gracias, Cecilia. Sí. Ya, ya. Vamos a pasar a revisar un poco, porque también tenemos, les lleva, le lleva también el tema de la revisión bibliográfica, porque también este es un tema de teoría, ¿ya? O sea, ustedes saben que todo este tema tiene teorías y prácticas, ¿ya? Entonces, como saben, tenemos el libro, ¿cierto? Que estábamos viendo, como estábamos viendo, muchas gracias, Catherine. Estábamos viendo esta temática, acá está. Aquí no sé si ven, ¿lo ven, chiquillos y chiquillas, el PDF? Sí. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, sí, ahí sí. Ya, perfecto, ya. Entonces, ven que, ¿se acuerdan de que nosotros, es que esto va a ser súper interactivo? Bueno, el trabajo consistía en alguna serie de preguntas, que es con respecto a estos autores de Jorge Walter y Diego Pando, que son, uno es, creo que es argentino y el otro es mexicano, ¿ya? Lamentablemente acá en Chile casi la única facultad o instituto que habla sobre administración pública es el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Me encantaría que mi alma mater, por ejemplo, lo hiciera, pero ellos están enfocados en otras cosas. Entonces, y la idea es que ustedes también algún día puedan colaborar en esto, porque se habla muy poco, por ejemplo, de las vicisitudes, por ejemplo, de cómo se funciona, porque si se dan cuenta, y es algo que algunos de ustedes me dijeron, eh, está como muy en la parte teórica, ¿ya? O sea, esto es muy bueno para poder llegar a un acuerdo o a una realidad,
pero no rebarca o no se acerca mucho a la realidad chilena. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, el Ministerio de Defensa o el de Salud o el de Previsión Social, ¿cierto? Que el de Argentina, el de Chile, el de México, el de Bolivia, el del Caribe, el de Estados Unidos, el de Europa, etcétera, porque son dinámicas distintas, tenemos leyes distintas, tenemos todo distinto, ¿ya? En ese sentido, el trabajo era de dos temas, los temas y problemas del planeamiento estratégico en el ámbito público y el planeamiento estratégico de mejoramiento de la gestión pública. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ya. Cuando nosotros hablamos del tema de los temas y problemáticas del planeamiento estratégico, aquí los autores hablan que se hizo unas reuniones para poder establecer una cierta mecánica. Todos los países tenían distintas definiciones para lo que es planificación estratégica pública, objetivos estratégicos públicos y políticas públicas, ¿ya? Entonces ellos empezaron a hacer varias redes, y aquí como lo sale en el Instituto Latinoamericano del Caribe de Planificación Económica y Social, y también lo hace otra institución que todos lo conocen, que es el FMI, el Fondo Monetario Internacional, también entrega bastantes, por así decirlo, papers, estudios y recomendaciones de cómo los estados en el mundo tienen que realizar sus estrategias, su estructuración, sus políticas públicas, sobre todo financieras y de hacienda, ¿ya? Entonces, aquí lo que les quería decir es que Armijo establece que la planificación estratégica, que ustedes lo leyeron, ¿cierto?, es una herramienta de gestión. O sea, ¿qué estamos hablando? La planificación estratégica, al final, yo lo considero como una herramienta y no como una disciplina. Hay otros autores que la consideran como una disciplina, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, uno tiene que establecer que para qué yo ocupo la planificación estratégica, ¿cierto? El autor establece que para lograr mayor eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios que se proveen, pero además adecuarse al medio entorno. Por eso que después en la siguiente unidad vamos a ver lo que es la estrategia, las 5 fuerzas de Porter y los análisis externos e internos que más o menos los vimos en las diapositivas que los vamos a repasar ahora, ¿ya? Pero después este tema empieza uno a ver varios autores, como por ejemplo Roberto Martínez Nogueira, que establece que la planificación estratégica adquiere cierta relevancia por las problemáticas que enfrentan las organizaciones públicas, ¿ya? En donde éstas deben generar mecanismos de asignación de capacidad decisoria a partir de objetivos y estrategias convertidos en parámetros de los niveles subordinados. Ejemplo, coronavirus. Tenemos una problemática que se sucedió hace 1 o 2 días atrás con respecto al tema de la famosa, el pago del SOAP, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasó? Se supone que el gobierno y con el Congreso se sacó una ley donde se postergaba el tema del pago del seguro, ¿cierto? De los automóviles y también de los permisos de circulación. Pero lamentablemente la ley es bien clara en donde el seguro obligatorio o el SOAP tiene que ser, ¿cómo se llama? Pagado, cancelado en la En un municipalidad periodo. antes del 31 ¿cómo se llama? De marzo. Entonces eso fue, disculpando la expresión, un condoro del gobierno y un condoro también de la Cámara de Senadores, más que de la Cámara de Diputados, que no previó ese importante punto. Entonces, aquí se dan cuenta que ahí están ustedes haciendo una planificación estratégica en base a una política pública. Porque la política pública es que la gente se quede en casa, trate de salir lo menos posible y no interactuar, porque sabemos, y lo que se ha visto estos 2 días seguidos, que han habido colas, que no respetan los 1,5 metros, 2 metros de distancia, etcétera, etcétera, y por lo tanto la posibilidad de contagio es muy grande, ¿ya? Es muy grande. Y mucha gente que estaba haciendo la cola o la fila no le creía cuando los funcionarios o funcionarios municipales salían a decirle, no, si el gobierno aprobó una ley, todo, no les creo nada, y ahí empiezan las palabras que aquí no podemos reproducir en horario. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que la planificación estratégica acá fue
que lograron tratar de tener una eficiencia y eficacia en cuanto. ¿Cuál era la eficiencia y eficacia? La eficiencia de, obviamente, maximizar los recursos, pero también lograr la eficacia de que la gente se quede en la casa, de que no haya mayores contagios masivos. Aquí como dato rosa, y sí veo más finales, ya un placer culpable, en esta cuarentena. Entonces estaba viendo un matinal, no me acuerdo si era del 5, perdón, del 7 o del 13, nótese en la calle Carnet. Entonces estaba viendo esos matinales y decían que había un compadre que trabajaba en Santiago pero que vivía en Valparaíso. Entonces él lo diagnosticaron después con coronavirus y lamentablemente él estaba mal en el sentido de que no sabía si a cuánta gente contagió en el metro, el terminal y en el bus. Recién ayer se pusieron las aduanas, aquí mi estimado que trabaja en los ministerios correspondientes, saben de que recién ayer se empezaron a establecer las aduanas sanitarias en los terminales. Entonces, en ese sentido, la política pública o la planificación estratégica no fue adecuada en el corto plazo. Después vamos a ver en la siguiente unidad que las planificaciones estratégicas son a largo plazo, porque tienen, como es estratégico, es en función de la misión y la visión y los valores organizacionales. Por eso, y por ende, este autor dice que generar los mecanismos de asignación de capacidad decisora, dadas los elementos del entorno y también los servicios o productos que provee la asignación pública, o en este caso la institución del Estado, tienen que subordinarse también a la política pública. Ahora bien, yo no sé si ustedes tuvieron o van a tener políticas públicas, chiquillos, chiquillas. O si se los han pasado. No, no hemos tenido políticas públicas, ni tampoco hasta Ya. la malla popular. Ya, bueno, políticas públicas, si quieren podemos después más adelante hacer en otras clases un repaso chiquitito. Las políticas públicas son estrategias, y ahí volvemos a la estrategia, por eso este ramo igual en cierta medida es importante. Son las estrategias que establece el Estado frente a condicionantes, ¿cierto? O, por así decirlo, temáticas que están tanto en su agenda de gobierno. Ustedes saben de que cuando un gobierno, del lado que sea, llega al poder, tiene su agenda. Generalmente hay gobiernos que tienen una agenda más marcada a lo social, otros gobiernos marcados hacia a la parte económica, otros más hacia a obras públicas, etcétera. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas van a establecer los lineamientos que va a hacer el gobierno. Recuerden, el gobierno no es lo mismo que el Estado. El Estado siempre perdura, ¿cierto? Y es una institucionalidad que está en la Constitución y en las leyes. En cambio, el gobierno es las personas que son elegidas democráticamente por sufragio universal en este país, ¿cierto? Para poder administrar el Estado. ¿Ya? Y en ese sentido, acuérdense que también hay 3 niveles del Estado. El Estado del Poder Ejecutivo, ¿ya? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿cierto? Esas son las 3 nomenclaturas básicas, ¿ya? Disculpen el lapso. Entonces, esas son las 3 nomenclaturas básicas, ¿cierto? Entonces, al tener esas nomenclaturas, chiquillos y chiquillas, establece que, por ejemplo, hay elecciones para poder establecer la presidencial, y obviamente ahí establece ¿por qué me estoy dando toda esta vuelta? Porque es para más o menos intervenir en que al final todo establece un lineamiento estratégico. O sea, cuando la presidenta Bachelet, el presidente Lago, el presidente Frey, el presidente Piñera y todos los presidentes que han habido después de la vuelta a la democracia, y descartando el periodo de dictadura, siempre tienen que tener un lineamiento o un programa o un eje de gobierno. Que ustedes han visto cuando teníamos, ¿cómo se llama esto? Elecciones, y llegaban a que
en los debates les proponían cuál iba a ser su agenda pública, cuál iba a ser su programa de gobierno. Pues bien, el programa de gobierno es una carta de navegación en la cual establece que el presidente o la presidenta establece cuál va a ser mi planificación estratégica. Paola Paso, dígame. Paola Paso, levantó la mano, dígame. Paola. Paola. Bueno, cuando Paola tenías una duda. Bueno, entonces ya no sean así como al agua. Ya, entonces este autor de Martínez Nogueira establece que al final, después de toda esta, y ven, objetivo de las políticas públicas, ven. Entonces, yo creo que voy a tener que agregar algunas cosas que no están en el programa, pero lo decimos para nosotros nomás, chiquillos y chiquillas, porque esto no está en el programa. Pero creo que parte de su formación es súper importante que ustedes sepan por lo menos lo básico de políticas públicas, porque además es importante para el desarrollo de este mismo ramo, ¿ya? Y entonces este autor, lo interesante es que establece que la tarea pendiente es reconstituir mecanismos que den mayor integridad y consistencia a los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones gubernamentales. Pregunta para el Coliseo Romano. ¿Quién de ustedes trabaja en áreas de evaluaciones presupuestarias o evaluaciones de control de gestión o evaluaciones de recursos humanos o algo que tenga que ver con evaluación? Nadie. Nadie. Evelyn Mora levantó la mano. Ya, pero Evelyn, ¿usted trabaja? Evelyn levantó la mano. Le doy la palabra. No se escucha. ¿Aló, Evelyn? La Evelyn está sin audio. Yo creo que va a tener que... Ah, ya. Solamente ser otra. Puede ser. Bueno, si alguno ha trabajado también en evaluar, de veras, por la Evelyn teníamos un tema con el micrófono. Se me había olvidado. Sí, claro, Evelyn podría, por ejemplo, hablar por acá. Pero si se dan cuenta, cuando uno evalúa, por ejemplo, ya, supongamos que estamos en la área presupuestaria, más de alguno le habrá tocado. Mire, trabaja la división de administración de FONASA. Qué interesante, otra compañera más de salud. Si se dan cuenta, por ejemplo, uno evalúa, por ejemplo, una rendición de cuentas, por ejemplo, o un gasto, por ejemplo, de unos honorarios, ¿cierto?, que entraron por una cuenta equivocada o encontraron bien. Entonces ustedes van arreglando, por ejemplo, el SICFE, si esos honorarios fueron o no fueron imputados según las boletas que están bien hechas con ustedes saben, con todo los datos, el monto, etcétera, etcétera, que supuestamente el emisor o la emisora debería dar. Por dar este ejemplo, ¿ya? Ustedes ahí ya están evaluando algo que va mucho más creciendo, que es, por ejemplo, la política en recursos humanos de poder otorgar un tema de honorarios, ¿ya? Ahora, siguiendo este tema, para no desvirtuar la clase, después tenemos a Jean-Michel Soir, que propone abordar la cuestión del Estado como la mayor modestia posible y no caer en imágenes de planificación a la francesa, ¿ya? ¿Por qué hace este parangón hacia Francia? Porque en Francia nosotros no podríamos estudiar en una universidad, instituto, etcétera, administración pública. Nosotros debemos entrar a, por ejemplo, la dirección del trabajo, a sus mismos lugares de trabajo si estudiar en Francia, pero después postulamos a la ENA, que es la Escuela Nacional de Administración. Y en la Escuela Nacional de Administración ustedes hacen una carrera, es como no sé si han escuchado la Academia Diplomática, acá en Chile.
La academia diplomática uno postula, ¿cierto? Con ciertas carreras profesionales de requisito, ¿cierto? Y en eso uno da unas pruebas de selección de idiomas, conocimiento y etcétera, y queda. Y entra como tercer secretario, ¿cierto? Y ahí a usted está formándose 2 años. Y en 2 años usted después sale como tercer secretario, igual le pagan cuando está dentro de la academia diplomática, le pagan creo que grado 14 o grado 15, así, el mínimo de la escala profesional. Y después uno lo mandan a cualquier embajada o misión diplomática, 1 año ahora, mejor todavía. Y bueno, estoy de que el carnet se me cae muy, muy seguido. Y en ese sentido, a usted lo mandan como tercer secretario de cualquier embajada o misión diplomática y ahí uno hace una carrera. Bueno, en Francia es lo mismo, pero en la parte de la administración pública. Y ahí usted se especializa en administración, finanzas, control de gestión, inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este autor establece de que no tenemos que caer en esa como administración afrancesada. O sea, una administración demasiado rigurosa, demasiado cuadrada, por así decirlo, o demasiado burocrática en el mal sentido, ¿ya? Y así sucesivamente, los autores van hablando sobre los procesos de planificaciones que han tenido en la América Latina, que han tenido fracasos y algunos aciertos, ¿ya? Por ejemplo, en la Carta de la Iberoamericana de la Función Pública, el CLAD, y de hecho el CLAD, ¿cierto? Hace los congresos anuales de administración pública, ¿ya? Y esto ellos establecen de que, por ejemplo, los países latinoamericanos siempre están a la deriva de la parte fiscal, de la parte de planificación, una planificación muy reactiva vinculada mayoritariamente a la aprobación de plazas, o sea, dicho buen chileno, al cuoteo político. O sea, el Estado es una repartija en la cual yo pongo a mis adherentes, a mis correligionarios, o a mis amigos, etcétera, y a la vez la ejecución presupuestaria no tiene una cierta lógica, ¿cierto?, que establece cuándo gastar, cuándo no y cómo planificarlo. El caso de Chile es distinto. El caso de Chile, en cierta medida, es muy distinto. No estoy hablando del cuoteo, estoy hablando de la parte presupuestaria, porque aquí en Chile se estableció desde 1927 una rigurosa administración de la Contraloría General de la República, ¿cómo se llama?, de poder llevar a cabo la contabilidad general de la nación, como también de la vigilancia de esto. Claro que también uno puede decir cómo la Contraloría puede ser juez y parte, como también uno puede decir cómo Servicios de Impuestos es juez y parte también en ciertas cosas. Ahí ya queda el criterio de cada uno. ¿Ya? En ese sentido, y ya para dando vuelta, porque eso para mí fueron como los más importantes, ¿ya? Antes de llegar al segundo paper, quiero preguntarles a ustedes qué opinión les da todos los autores que revisaron el primera lectura. Estimadas, estimados, dejo abierta la palabra. ¿Qué les pareció, por ejemplo, el primer texto? Yo, Cecilia, opino, dentro de lo que leí, todavía no termino de leer, profesor, pero estoy leyendo, de lo primero, creo que para cada uno de ellos, desde distintos puntos de vista, era sumamente importante la planificación estratégica, vista desde diferentes puntos de vista, como dice usted, dependiendo de dónde se le enfoque. Pero era primordial.
creo que hablaba cada uno de ellos de lo primordial que es la planificación a largo plazo, como dice usted, para poder llegar a lo que es la calidad, la eficacia y la eficiencia. Perfecto. ¿Alguien más? Yo la verdad que he leído súper poco, pero me llamó la atención los diferentes puntos de vista que hay entre uno y otro, donde sale el tema, por ejemplo, cuanto a por ejemplo, la formulación de la implementación, donde además habla del desarrollo, por ejemplo, de su, bueno, lo vamos a poner así como una excelencia, de la formación o la carrera, en cuanto a sus trabajadores, darle la oportunidad del crecimiento para poder tener una planificación como futuro, y sin embargo, que como que están totalmente en contra de eso y quieren hacer algo como más centralizado. Ese es un poco lo que todavía no lo leí todo, un poco y yo más o menos tenía que llamar la atención la diferencia que hay entre uno y otro. O sea, es muy importante y tenga que verlo que, por ejemplo, la administración pública chilena es muy distinta a la administración pública argentina, brasileña, peruana, mexicana. Compartimos, por ejemplo, en muchos de ellos, a excepción de Brasil, el idioma. Pero, por ejemplo, también tienen que darse cuenta de que México, Brasil y Argentina son países federales. Por lo tanto, al ser federales, cada estado es independiente del poder central. Por ende, tienen su propia constitución, igual que en Estados Unidos, tienen su propia constitución, cada estado. Por lo tanto, cada estado tiene su propio departamento, por así decirlo, de salud, ya que estamos hablando del coronavirus, ¿cierto? Y existe una autoridad federal que es como el ministerio. Ahora, Argentina es como una mezcolanza, porque está entre el unitario y lo federal. O sea, está estructurado federalmente, pero se actúa como un unitario. Y Brasil es totalmente centralizado. De hecho, ustedes pueden ver a raíz del coronavirus también, de que Jair Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, tiene una opinión y ha tomado ciertas medidas, y los gobernadores de los estados, como por ejemplo el de Río de Janeiro, Minas Gerais y otros estados, han decretado cuarentena total absoluta, ¿cierto? En discrepancia con la primera autoridad del estado. Entonces, nuestro país, desde que se hizo la primera constitución, que fue la de 1818 y fue la del 23 de Bernardo Higgins, establece que el Chile es un país unitario. Eso por raíces coloniales, o sea, nuestro país siempre fue un estado unitario, siempre fue uno, además de que nosotros siempre nos fuimos un virreinato, nosotros siempre éramos como el territorio problemático del virreinato del Perú, con la guerra contra los mapuches. Entonces, acá a Chile generalmente, hasta por lo menos entrado el siglo XVIII, mandaban a las autoridades españolas que se portaban mal, las mandaban acá a Chile, como para que se recompusieran, porque era un territorio agresivo, un territorio muy complejo de gobernar, ¿ya? Y siempre estaba en guerra, de hecho Chile estuvo en guerra mucho tiempo. Y saliendo de ese tema de la parte histórica, lo vemos por lo menos en la parte de salud, por ejemplo, o sea, en la temática de establecer planes y y prerrogativas estratégicas que permitan tener, por ejemplo, una estrategia nacional de salud, que se habla mucho. Han habido estrategias de salud, por ejemplo, en ese ámbito, que han perdurado durante años. Ejemplo, el tema de, al tiro Sandra, el tema de, por ejemplo, la desnutrición infantil. En los años 40, 50 y 60 hubo mucha desnutrición infantil en Chile, y eso le golpeaba mucho a los niños, donde había una alta mortalidad infantil, y eso también ayudaba a de que disminuyera la esperanza de vida en esas personas, y también problemáticas sociales. Entonces, desde esa época se empezó a hacer el tema de la famosa leche que dan en los consultorios. La famosa leche reforzada que dan en los consultorios es una de las políticas sanitarias más antiguas que existe, que después se fue perfeccionando, obviamente, que después no era solo la leche en polvo, sino que también era leche enriquecida, y después fue el programa de inmunización o de las vacunas. Y así sucesivamente podemos hablar de estas cosas. ¿Ya? Ya. Levantaron la mano. Levantaron la mano. No, yo estaba, es que en cuanto a lo que había dicho,
tema del que está pasando con el coronavirus, por ejemplo, he visto, muchos se preguntan por qué el gobierno, con el hecho simplificado, las normativas que ha tomado esta industria, de, por ejemplo, aislar cierta zona y no hacer una completa. Ahí tenemos claramente una planificación estratégica, quizás no es atarla, pero sin embargo eso le va a hacer cambiar, un poco lo que inicial tenía contemplado de cómo iba a ser el crecimiento de la pandemia en Chile, sin embargo el crecimiento es muy bajo. Y, por ejemplo, una de las comunas que está en Independencia, que no se explicaban, muchos se no explican tampoco por qué había incluido este sector. No salía uno de los más con tanto contagio, pero sin embargo nosotros mucha confianza. A mí, pero a modo opinión personal, sin embargo se hicieron, como en el por ejemplo, se armó un hospital de campaña. Sandra, un paréntesis. ¿Puede Elizabeth y Evelyn apagar el micrófono? Apagar el micrófono y Sandra, ¿te puedes acercar al micrófono porque te escuchamos poco? O sea, tus compañeros me están diciendo en el chat que no se te escucha, yo también te escucho muy poco. Estoy sin micrófono. Ahí te escucho, ahí te escucho. Bueno, por ejemplo, en San José hizo los hospitales de campaña y me da la impresión que dejar con cuarentena ese sector fue justamente para un poco limpiar esa área de la parte de urgencia que no estuviera tan solicitada, que hasta ahora dio resultados. Ha logrado descongestionar la parte de urgencia para poder tomar los casos que están llegando, hechos algunos de afuera de otras regiones. No sale en televisión, pero está. Lo tengo súper claro. Yo trabajé de años en salud pública y entiendo perfectamente lo que pasa, sobre todo en una urgencia tan compleja como la del San José que tienes al frente. Entonces es complicado y de hecho uno puede debatir el tema, pero... Ahí hay una planificación estratégica clara. No muy amigable para todos, porque todos deseamos de que esto fuese mucho más controlado, pero de acuerdo a los estudios que se están viendo y la planificación que tenía, por ejemplo, con el MinSal, de que esto se iba a disparar mucho más rápido, no ha sido así. Por eso, de hecho, ¿cómo se llama? Es complicado en el tema de que no es un tema muy técnico, porque ahí entramos en el tema de salubrista, salud pública, la cual el ministerio está fijando sobre todo el tema sobre la parte poblacional, o sea, la densidad poblacional de una comuna o ciudad X versus la cantidad de contagiados y la cantidad y el índice de letalidad. Índice de letalidad es un índice que se calcula en base a las personas que han fallecido respecto a este coronavirus, ¿cierto? Y las personas que componen, ¿cierto? Un territorio dado, ¿ya? Hay para todo índice de letalidad, pero el índice de letalidad de Chile no llega más de casi al 1%, dependiendo de otros países que llega al 5 o 8%. Ahora, el punto de vista es que también nosotros nos encontramos en una parte de la curva que todavía no llegamos al 6, que es lo que estábamos conversando al principio. Ahora, esto no es parte del discurso, pero la planificación, como bien dice su compañera, sí es importante, y el ministerio y toda la autoridad sanitaria ha establecido acordar éticamente seguir las indicaciones que ha dado la OMS junto con el panel de expertos que tiene en el ministerio y esta mesa social que están haciendo en La Moneda, ¿cierto? Donde está el colegio médico, asesores expertos y un montón de gente que está ahí metida. El tema de lo que ha provocado esto es si al final uno establece, porque y ustedes cuando hagan planificaciones estratégicas tengan que tener en cuenta que también esto tiene consecuencias. Si uno establece, por ejemplo, cuarentenas parceladas como se está haciendo ahora, o cuarentenas totales, ¿cuáles son las consecuencias que uno va a tener con respecto, por ejemplo, a ello? Las dos cuarentenas están provocando un daño muy grande a la economía por un tema de que no toda la gente puede salir a producir y la sociedad no puede trabajar ni vivir tranquilamente. Y eso está provocando también daños a la economía, sobre todo a las pymes, porque al final hay mucha gente aquí está, generalmente los que salen más perjudicados en estas crisis son los pequeños y medianos empresarios, sobre todo los pequeños empresarios.
¿ya? Tengo la mano levantada de una alumna, por favor, adelante. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿No? Ya. Entonces, se agradecen mucho las opiniones, tanto audio y video, como también las que están haciendo acá en el chat, ¿ya? Claro, o sea, yo considero que esta es una situación inédita, o sea, no podemos comparar nada de lo que ha habido en Chile, ni siquiera a la vuelta de la democracia, las problemáticas que hubo en la dictadura, y no solo la dictadura, sino también en las otras dictaduras que ha tenido Chile, el golpe de Estado que hizo Carlos Ibáñez del Campo, cuando Videla asumió el mando, cuando hubo las problemáticas del 29 también, un montón de cosas así. Entonces, no es la primera vez que pasamos algo complejo, pero nunca tan complejo como una pandemia. O sea, la última pandemia a nivel mundial que hubo con estas características, con esta diseminación, fue el año 1918, con la gripe española, donde yo ni siquiera tenía pensado nacer. Entonces, imagínense, ¿ya? Ahora, y claro, como dice aquí su compañera Sandra, también con respecto a cuando hay terremotos. Ahora, nuestro país, lamentablemente, es un país, o nos caracterizamos, nuestras autoridades, de izquierda, derecha, norte, centro, sur y de todos los lados, se han caracterizado por tener planificaciones estratégicas bastante relativistas, por decirlo de una manera bastante educada, con respecto a los desastres naturales o emergencias de catástrofes, ¿ya? La ley faculta para tener todas estas acciones, pero si se dan cuenta, no tenemos como en Estados Unidos, que también falló, pero ustedes han visto las películas en Estados Unidos donde sale el presidente de Estados Unidos ahí con un dossier, como con una carpeta, y dice ya, a invasión alienígena, y le traen un portafolio como con un qué hacer con una invasión alienígena, qué hacer con un ataque zombie, qué hacer con un terremoto, qué hacer con un ataque terrorista, y etcétera, 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 ¿ya? Entonces, en ese sentido, es donde uno tiene que tratar de llegar y convencer de que el Estado chileno tiene que llegar a una planificación mucho más. Hay partes en donde nosotros no vamos a poder planificar nunca. O sea, nosotros nunca creímos que íbamos a tener una pandemia. O sea, pensábamos que con los distintas acciones del punto de vista sanitario íbamos a poder, entre comillas, pararlo. Y de hecho, los países que están mal con respecto a Italia, Francia, España, pensaron igual que nosotros al principio, que creían que era solamente un resfrío, que era una gripe que era complicada, pero no tanto, y ven lo que pasó. Entonces, en ese sentido, y es lo que quería llegar para terminar. ¿Tienes el teléfono? ¿Cómo? No. Yo creo que es la señal de allá, porque a mí me funcionó. Tuve dos clases y las dos las vi. Y estaba metido en internet, en correo, en todo. ¿Aquí? En el computador. Lo tenía todo: YouTube, correo, tu voz y la. Va. Estamos escuchando una conversación grande. Claudia. Chiquillos, apaguen su micrófono. Cuando quieran pedir la palabra, pídanla nomás. Y yo me funcionó todo el rato bien en internet. Ahí sí. ¿No hay nadie conectado? Sí. Oigan, a lo que quiero llegar es que si se dan cuenta, todo lo que hemos estado comentando en el chat, con lo que hemos estado comentando acá por esta vía, se dan cuenta lo importante que es una planificación estratégica, independiente de que si no resulta o no resulta, porque las planificaciones estratégicas también se pueden ir modificando. Ahora, Sandra y la otra persona, la Evelyn y yo, que también hemos trabajado en salud, sabemos por experiencia propia, y lo digo en salud, porque en salud siempre por ley, por la ley de autogestión de los hospitales, tiene que haber una planificación estratégica, por ley, por la 19.937, con su decreto 38, el decreto supremo 38, del 2005, establece que cada hospital autogestionado tiene que tener una planificación estratégica, el artículo 16 y 18. Ahora, el problema en que muchas de estas instituciones, no voy a decir cuáles, pero muchas de estas instituciones, las planificaciones estratégicas al final son un saludo a la bandera. Misión, visión, etcétera, la cuestión. Entonces, nosotros vamos a tratar, eso que yo les decía a ustedes en el principio de clase, que yo prefiero hacerles evaluaciones como trabajos o talleres. No me gusta hacer pruebas
las pruebas es tomar el libro y aprenderse de memoria los conceptos. A mí no me interesa que se aprendan las cosas de memoria. Me interesa que ustedes las apliquen. O sea, cómo hacer un análisis PES, o sea, cómo ver el entorno, cómo ver mi entorno externo, mi entorno interno, ¿cierto? Cómo establecer cuáles son las debilidades y fortalezas de mi institución y cuáles son las oportunidades que podríamos tener bajo ciertas premisas. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, para ir viendo, también tenemos el tema de el segundo paper que establecía, déjenme compartirlo para que lo veamos. Ya, ahí sí. El planeamiento estratégico y el mejoramiento de la gestión pública, ¿cierto? Ustedes tienen ahí que ver esta introducción y aquí el autor ve cuál es el marco institucional, o sea, ve cuando yo tengo un marco institucional, es decir, yo tengo las leyes que establecen cuáles son porque acuérdense que al ser funcionarios públicos y los que hemos trabajado en el sector público, hay una temática del tema de las leyes que norman, ¿cierto? La dotación de recursos humanos, cómo va a estar estructurado el servicio, cuál es la planta de servicio, como le dije, el presupuesto de la nación que establece cuánta plata vamos a tener para poder gastar, ¿cierto? E invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cómo la parte de planificación estratégica, que nosotros lo vemos como tan dinámico como lo ven los autores del sector privado y estadounidense y toda esa cosa, versus cómo lo hacemos acá en Chile para que sea mucho más dinámico. Y eso es lo que habla este autor, ¿cierto? Cuando uno lee este tema y cuando uno ve después los antecedentes de planificación estatal, ¿ya? Ahora yo voy a cortar esto, ¿ya? Y lo que les quiero decir, acá, ¿se acuerdan que teníamos las tres preguntas, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos, ¿es posible que el Estado pueda tener un rol estratégico en la sociedad? Abro la discusión, porque ya sé que ya me mandaron el trabajo, pero ahora lo quiero escuchar. Por favor. De a uno sí, pues. Ya, Evelyn dice que tenemos que tener un rol estratégico, lo cual comparto plenamente. ¿Alguien más? Claudia. Sí, yo creo que sí, pero yo también entiendo que es lo que le puse en el trabajo, que el Estado siempre tiene un rol estratégico o cumple un rol estratégico en la sociedad. Pero también para eso habría que, como dice Evelyn, que hay que tener un planeamiento estratégico eficiente y que y políticas públicas buenas que perduren, que estén, que sea como del Estado, que esté ahí, que cada gobierno que llegue pueda trabajar en base a esa planeación. Mire, Evelyn dice un tema, muchas gracias. Hay otro tema, como por ejemplo, que Evelyn nos dice, ahí me escucha, Sandra. Evelyn dice de que tenemos las estrategias, pero no son adecuadas, ¿ya? Pero que tengan continuidad, dice Evelyn. Pero si se dan cuenta, hay mecanismos para evaluar las políticas públicas. Y esa es la problemática, porque además tenemos una sociedad que puede estar empoderada, pero y ahí nos vamos más a la educación, ¿cierto? Porque tenemos que también formar ciudadanos responsables, ciudadanos y ciudadanas responsables para que puedan preguntar y decir por qué se está gastando tanto meterse a internet o pedir información por transparencia o por etcétera. Y por ejemplo, cómo establece, como bien dice también Sandra, del Carmen Acevedo, con una estrategia a largo plazo. Claro, porque las estrategias a largo plazo son estrategias de Estado, no estrategias de gobierno.
Las estrategias de gobierno duran lo que dura el gobierno, y generalmente duran entre 1 a 3 años. En cambio, una estrategia de Estado, como las que le había dicho, que era el tema del tema de la desnutrición infantil, al final se ganó. Y de hecho ahora lamentablemente pasamos al otro lado, donde ahora tenemos obesidad infantil. Como Entonces, en ese sentido, nuestro Estado no ha avanzado, no ha avanzado hacia una ciudadanía. Lamentablemente nuestro país no ha avanzado hacia una ciudadanía mucho más activa, pero no activa de su legítima tema de protestar, pero también en un tema de reflexión. O sea, miren, les voy a dar un ejemplo súper gráfico. Cuando ustedes sacan una ley, o sea, el Estado saca una ley, o sea, se aprueba en el Congreso y el presidente o la presidenta la promulga, que la firma, ¿cierto? Se publica en el diario oficial. Al publicarse en el diario oficial, se entiende que todo chileno, ¿cierto? O chilena que viva en Chile o en el extranjero, ya la conoce. El solo hecho de que esté publicada en el diario oficial, nosotros deberíamos estar siempre informados. Como siempre, nosotros no estamos... No nos cuesta, pues si hacemos las cosas a última hora, pagamos el seguro y la patente el 31 de marzo, declaramos impuestos antes del 30 de abril, y así sucesivamente. Tenemos una poca participación ciudadana por múltiples factores, por un tema que sobre todo se destruyó en dictadura, y porque también todos los gobiernos de todos lados políticos también nos han incentivado a una educación de calidad. Uno puede tener un mayor acceso, que es lo que pasó con la salud también. Tenemos una poca participación ciudadana porque a la ciudadanía en general no le interesa. Y cuando le interesa, también se deja guiar por grupos de cualquier lado político que establece cuáles son las agendas y cómo tenemos que realizar estas temáticas. Y no uno mismo baja, por ejemplo, y toma el presupuesto general de la nación y revisa, si el Servicio de Salud Occidente, por ejemplo, tiene 120.000 millones de pesos y ha gastado en esto, y según su informe ha tenido esto, ¿dónde están los consultorios, mi consultorio de mi barrio o de mi comuna? Por ejemplo, o al mismo alcalde o alcaldesa. Cuando todos los años, al igual que en el sector centralizado de la administración pública, no hacen su cuenta pública, no hay un espacio como a preguntar ¿y qué se hizo esto? ¿Por qué hay menos listas de espera o más listas de espera? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, estimados, falta un tema de educación cívica, como aquí dice también Cristian, que se borró en el gobierno de Ricardo Lagos, borraron la educación cívica. Yo lo sé porque yo estaba en el colegio en esa época y a mí me sacaron la educación cívica de un año para otro. Y creo que fue un daño bastante grande a Chile, ¿ya? Y a todos nosotros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser también responsables también como ciudadanos. Y en ese sentido también de evaluar las políticas públicas. Ahora vamos a la siguiente, imagínense, y creo que más de algunos de ustedes estudiaron una carrera técnica, y creo que el país, como país, le debemos mucho a ustedes los técnicos, porque siempre encontré que se les dejó mucho de lado, sobre todo ahora, incluso la nueva reforma educacional, se les dejó mucho de lado, nunca se les contempló. ¿Ustedes se acuerdan la estructura que tenía la educación chilena de nuestros abuelos, nuestros padres? Que el colegio técnico era súper bien mirado y era un pilar de la sociedad, o sea, los que eran torneros, los que eran soldadores, etcétera, tenían una estrategia bastante grande con respecto a esto. ¿Por qué? Porque, ¿para qué estamos con cosas? Más que bien visto, Evelyn, eran necesarios, y de hecho hoy en día tenemos déficit de técnicos súper especializados. O sea, les doy un dato. Chile no tiene técnicos, por ejemplo, para arreglar los vidrios, para arreglar los lentes ópticos de los telescopios que ocupan en el Tololo, el Paraná y todas esas cosas. Tienen que venir todos de afuera. Entonces, en ese sentido, se ha visto como la universidad, sin ser desmerecedor, pero la universidad como la gran panacea para el tema social, y no es así, para nada. Entonces, en ese sentido, sí, los TENS, sobre todo Francisca,
los TENS están pero faltando, o sea, al principio faltaban enfermeras y ahora que hay enfermeras, hasta uno levanta una piedra, está una enfermera, y ahora lo que faltan son TENS, no hay TENS, no hay TENS para poder hacer los cuidados básicos y mantención de cuidados de los pacientes, totalmente de acuerdo. Y los que hay se revientan en turnos de doble 24 horas, lo cual es ilegal, pero lo hacen igual y no me vengan cuestiones porque yo he estado ahí y yo como subdirector de recursos humanos tuve que aprobar cuestiones que la Contraloría después me pegó unas patadas en el traste. Entonces, las carreras técnicas en minería, como me dice Sandra también, sí, el servicio público también es muy mal pagado, pero mal pagado en el sentido, miren, chiquillos, ustedes tienen ciertas exenciones, como yo también fui funcionario público, hace meses atrás yo era funcionario público también. Y lo bueno es que, por ejemplo, ante estas crisis, a ustedes les van a pagar íntegramente el sueldo, pero el nivel de pega y trabajo que tienen, de responsabilidad muchas veces, que a veces tienen que asumir incluso subrogancias de jefaturas, ¿cierto?, que no les corresponde, y lo tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, yo los entiendo perfectamente. Sí, por ahora son privilegiados, pero igual han sido mal pagados. O sea, puta, toda la gente que ha trabajado, no sé si acá en recursos humanos y en finanzas, cuando están los días de horrible, pues, o sea, es horrible para... Y el Estado, por ejemplo, nosotros como empleados públicos no tenemos seguro de cesantía, pues, o sea, uno renuncia o le dan la patada en el traste y uno se va con la mano por delante y la otra por detrás. Y vale nada los 30, 20, 10, 5, 12 años que estuviste en el sector público, ¿ya? O sea, yo creo que hay pros y contras de ser funcionario público y eso es verdad, ¿ya? Y creo que es algo que se tiene que avanzar, o sea, en mi época moza, cuando era recién egresado de administración pública, y nosotros hicimos un movimiento que fracasó con algunos profesores de tratar de que se reformulara el estatuto administrativo, porque el estatuto administrativo es bastante anacrónico, o sea, yo preferiría mil veces hacer un adendum al Código del Trabajo, para que el Código del Trabajo tuviese una cierta modalidad para el funcionario público y todo lo que viene en el estatuto de la responsabilidad administrativa sea en otra ley, totalmente distinta. Y que cualquier perico o perica que trabaje en el Estado tiene que ajustarse a esa medida. Porque, por ejemplo, en el área de salud, si bien los personal, por ejemplo, la ley médica que trabaja para el Estado y afecta a la responsabilidad administrativa, no está dentro de la misma ley del estatuto administrativo. Entonces se dan esos parangones de leyes en las cuales después muchos usan subterfugios también. Entonces, en ese sentido, chiquillos y chiquillas, hay que ir mirando hacia el futuro. Totalmente, lo que están escribiendo, pónganse ahí en el chat, totalmente, ¿ya? Totalmente. Bueno, para ir redondeando, chiquillos, porque ha estado muy grata, muy buena la conversación. Yo ya hemos visto ya cuáles son, pero me gustaría que cada uno de ustedes, o por lo menos por el chat o por el video, me digan cuáles son las principales problemáticas que tiene el Estado para desarrollar una planificación estratégica y al final, ¿cuáles son los lineamientos básicos que debería tener un Estado para poder desarrollar esta cuestión? Así, brevemente, para que no nos extendamos tanto, chiquillos y chiquillas. Los escucho. Don Pedro, dio en el clavo, o sea, yo encuentro que el tema de la centralización es totalmente, sobre todo en las instituciones que son del nivel central y que son solo desconcentradas. Por ejemplo, los hospitales públicos no tienen personalidad jurídica, tienen que estar supeditados al servicio de salud respectivo. También, sí, totalmente, Cecilia, los cambios de gobierno han sido bastante complejos, bastante complejos. ¿Alguien más quiere aportar? Totalmente, Senka, o sea, y sobre todo en el tema del CENSE. El CENSE nació como una herramienta, una institución súper potente, súper potente, que al final no logró equipararse debido a que después con las compras públicas y en la ley de compras públicas, obviamente ¿cómo se llama? Estas empresas que otorgan
Ahí se me olvidó el nombre de las empresas que hacen el tema de capacitación, pero me refiero a que se empezó a disgregar. OTEC, muchas gracias, Tenka. Las OTEC Los empezaron, OTIC, exacto. que también Entonces, conducen, son intermediarios. exacto, pero al fin y al cabo, antiguamente, antes que salieran las OTEC en la legislación, ¿cómo se llama? El CENSE tenía la hegemonía o la estructura de cómo tenía que ser la capacitación, sobre todo en el área privada. Entonces, en ese sentido, ha sido complejo como que el CENSE haya sido relegado solo a las empresas y no tenga una participación mucho más activa también en el sector público. Lo digo en el sector salud, que yo trabajé ahí, todos los planes de capacitación, los PAC, el plan anual de capacitación, siempre involucra algo de Excel, RCP, reanimación pulmonar, reanimación paciente, IAS, infecciones intrahospitalarias, y una que otra cuestión, y no las necesidades reales de una Herramientas organización. nuevas para que puedan potenciar Exacto. a los funcionarios, más no Totalmente. solamente con herramientas continuas que solamente generan el dormirse. Los funcionarios rotan en lo mismo. Pero el CENSE tampoco tampoco capacita a los funcionarios, no está permitido. Lo tengo súper claro, pero podría cambiarse. Sí, claro, sí, las capacitaciones internas que se solicitan es otro cuento, que cada servicio lo haga y las decisiones que toman detrás de eso también deja bastante sí que desear. O sea, se podría establecer un cambio al CENSE y elevarlo de rango a casi ministerial para poder establecer, por ejemplo, que coordine toda la parte de capacitación privada y pública, sobre todo el público, ofrecer o ser un intermediario, y en la parte pública, que por ejemplo se le puedan asignar mucho más recursos para que los servicios de salud, hospitales o las diferentes entidades públicas puedan postular. O sea, lo Puedan ideal postular, sería por que en realidad las ejemplo, entidades a públicas diplomados, magíster, porque el servicio público, cuando uno quiere hacer un magíster, ¿qué te dice capacitación? Es que no hay plata, es que no está en el presupuesto, es que esto otro, ¿cierto? Cada uno de nosotros ha pasado por eso, y que uno tiene que con su propio bolsillo, ustedes mismos, con su propio bolsillo se tienen que costear esto, a no ser que tengan alguna beca o algún convenio, lo cual puede ser, pero no es lo ideal. O sea, el Estado, ya que como empleador en muchas cosas te deja harto que desear, por lo menos que te pueda capacitar. Ahora, esa capacitación o esa formación, como pasa mucho con los médicos, tiene que estar salvaguardada. O sea, a uno no le pueden dar un magíster y que se manda a cambiar al mes siguiente. O sea, tiene que haber cláusulas porque el Estado en cierta medida invirtió en usted. Entonces tampoco puede llegar y mandarse a cambiar, porque eso sería casi un aprovechamiento. ¿Ya? Levantaron la mano, por favor, quien levantó la mano. Dele nomás. En cuanto a lo que estaban hablando del tema de las capacitaciones, por ejemplo, yo considero, bueno, de lo que todos sabemos en realidad que trabajamos en el sistema público, que mencionaba el tema de los cursos que son tan básicos y no son la necesidad que tenemos, pero sin embargo, actualmente, por ejemplo, en el tema de la RAD, a nivel, por lo menos acá en la región metropolitana, se está tratando de cambiar ya hace 3 años. Y, por ejemplo, en el sector norte, nosotros como el Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, estamos con una proyección a los nuevos hospitales. Y dentro de eso, como no se logra tener estos tipos de capacitación que ustedes mencionan a través de este se ha trabajado en realidad a través de los convenios, hacer el tema de las retribuciones y cobrar a través de cursos y diplomados dirigidos no solamente para el área médica o para los profesionales que generalmente son los que se les pasea y no a los datos. Ahora se hizo una inversión al revés. O sea, ahora se quiere profesionalizar a la parte técnica y a los que no tienen título en realidad. Se está cambiando y ha sido difícil porque en cuanto a los crecimientos en general han habido bombardeos de diferentes lados, tanto como el ministerio como de las universidades, para poder lograr esto. O sea, apenas hoy logramos tener 6 personas que van a empezar a formarse y nos bombardearon de todos lados. Totalmente de acuerdo, y eso pasa mucho también porque hay también un tema gremial ahí, sobre todo en salud, que el tema gremial es muy fuerte. Entonces es complejo.
es complejo también, pero yo voy más que nada como un todo, porque igual salud, no es ser pesado, pero salud es como un mundo aparte, ¿ya? Porque el Estado de Chile igual es heterogéneo, o sea, el servicio de aduana, impuestos internos que son descentralizados, después tenemos los hospitales que son centralizados, tenemos también la dirección del trabajo, etcétera, etcétera. Todos tienen una realidad distinta, ¿ya? Pero sí hay algo que está al debe del Estado, que es un tema de una estructuración y estandarización para que tengan una buena capacitación, y es por eso que comentamos el tema del CENSE. Pero mal que mal, a lo que yo les comentaba, es que hay muchas problemáticas, y ustedes lo ven bastante bien, un tema de tema político, o sea, cada gobierno que viene hace y deshace lo que quiere, y eso no hay una política de Estado para que las cosas buenas, ya sea del gobierno que sea, continúen y no se destruyan por otro gobierno porque no le gustó, le tiene pica o le tiene mala, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, al final, ¿cómo yo separo? Y eso es una discusión casi filosófica, de cómo yo separo la administración político contingente política del Estado versus la administración profesional del Estado. O sea, aquí estamos hablando de administradores profesionales del Estado. O sea, personas que hemos estado, que entrábamos con un grado, que hacemos carrera funcionaria, a pesar que lamentablemente la ley no lo garantiza mucho desde el punto de vista aplicado, y cómo eso toma decisiones, o sea, que me cambien el jefe de finanzas cada cierto tiempo, que me cambien el director de servicio cada rato, que me cambien las normativas o ¿cómo se llama? Las políticas, por ejemplo, de recursos humanos, que un día sí, que un día no, que un día tengo que contratar grado 14, que otro día tengo que contratar grado 13, y así sucesivamente, que generan confusiones, generan pérdidas de recursos, y muchas veces todas esas cosas después conllevan a tener sumarios administrativos o que la Contraloría llega y hace pedazos a la institución, ya hasta llegando incluso a juicios de cuenta. Entonces es complicado la temática, y es por eso que es complicado el tema del desarrollo de una planificación estratégica, ¿ya? Así que eso más que nada, no sé si ya para ir cerrando, chiquillas y chiquillos, si quieren decir algo, quieren cerrar la clase, si quieren decirnos algo. Totalmente, Ricardo. A veces da hasta vergüenza ajena, incluso hasta algunos directores de servicios escucharlos hablar. Pero muchas veces esos puestos, a pesar de que son por alta dirección pública, todos sabemos de que la alta dirección pública, no todos, pero la gran mayoría son por acuerdos prenegociados, y lamentablemente no existe, por ejemplo, si alcanzamos, lo vamos a ver, con un tema de profesionalización. Por ejemplo, la ENA de allá ha establecido eso, de que uno tiene una progresión, uno entra como, no sé, pues como profesional, grado 15, y va ascendiendo y después concursa para obtener los cargos después de jefatura o de jefe de división o jefe nacional o regional, etcétera, etcétera, o jefe. Porque lo que pasa es que cuando hablan de concursos públicos y dicen concursa, en realidad todos sabemos, yo creo que la mayoría de acá que somos funcionarios públicos, sabemos que ese concurso en realidad es un mal llamado concurso, puesto que esto ya está cocinado, como bien dicen también por ahí, y esto va de la mano con el amiguismo político o con el pago de favores o una cosa de partidos que toma ahí absoluto protagonismo en ese tema. Entonces ahí volvemos a la génesis de la problemática, que en realidad no somos funcionarios de Estado y debiéramos serlo, somos funcionarios de gobierno, porque los van rotando, o en diciembre o cada 4 años empezamos con el temor de que vamos a ser desvinculados, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el tema de que como somos la gran mayoría, solamente tu contrato hasta el 31 de diciembre. Ahora igual hay una dictamen de la Contraloría que establece de que si uno está empleado, creo que menos de 3 años seguidos de renovación de contrato, no lo pueden llegar a hacer.
pero ¿qué es lo que hacen? Te sacan para otro lado. A mí me pasó, personalmente me pasó que me sacaron a otro lado del hospital hacia otro lado. Entonces al final lo pueden, por ejemplo, trasladar a Ponerlo otro en una, lado o cambiar de o, funciones. y con el fin a veces, muchas veces, estratégicamente también de cansarlos, porque Porque también, de hecho esa es la estrategia. La estrategia que hacen claro, es que te empiezan a cansar, ¿cierto? Te trasladan a pegas que a ti no te gustan, ¿cierto? O, por ejemplo, si eres un director de hospital o directora de hospital y te empiezan a bloquear los recursos, el director de servicio te agarra mala y empiezan, o no eres del partido político o tenéis diferencias muy grandes y te empieza a bloquear los recursos, no te hace los traspasos del 21, del 22, del 29, ¿cierto? Si es que hay. Entonces no te hacen los traspasos y empecé a tener deuda, empecé a tener problemas con los gremios y ahí va colapsando hasta que al final uno se aburre y se manda a cambiar. Entonces es complejo. Eso en salud, por lo menos en las partes que yo he estado en salud, ha sido muy, muy común. El área norte, por ejemplo, así si la Sandra nos puede corroborar, cuando yo entré al San José y después estuve en el servicio norte, ahí por el año 2010, 2011, hubo una época en que el San José tuvo hasta 5 directores seguidos. El cáncer no, porque el cáncer tenía al doctor que era ingeniero comercial también y que era pero adotado. Y después lo cambiaron a otra directora por alta edición pública y también estuvo caleta de tiempo también. Entonces, como que el Instituto Nacional del Cáncer y el Roberto, a cierta medida, estuvieron bien estabilizados en ese tema, hasta que después el Roberto empezó a tener problemas también. Pero el San José tuvo muchos problemas como hospital y otros hospitales también. ¿Y por qué digo tanto hospital? Porque es el lugar donde yo he trabajado, pero también salud es un área muy rica en estudios también, pero también en sus instituciones también puede haber problemáticas similares o iguales. Y el tema está en cómo nosotros podemos estudiarlas y poder poner nuestro granito de arena, ya sea en la parte gremial, en la parte profesional o simplemente como un tema de reflexión, porque en algún momento este tema va a cambiar. Y en ese sentido, para poder cambiar, tenemos que estudiar todas estas temáticas que estamos conversando. ¿Mm? Bueno, yo creo que ya, yo les dije que esta clase iba a ser más corta, pero casi hemos completado el término, porque tengo entendido que incluso tiene un break esta cuestión, y como estamos online, no hacemos break. Entonces ahí acortamos un poco. Pues acuérdense que hasta las 10 y tanto, y hoy día es o los jueves hasta las 8:30. ¿Ya? Sí, por supuesto que hay que aportar. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera decir algo, algunas palabras para poder ir cerrando la clase de hoy. Cuídense, lávense las manos, no se toquen la cara. Indicaciones básicas. Está complejo todo. Darle las gracias, profesor, darle las gracias y bueno, no es lo óptimo, pero sí estuvo mucho mejor que estar leyendo los papeles que nos entrega. Tener una clase así es más dinámica. Así que muchas gracias. Ya, Sí, Claudia sí, Guerra. solo dar las gracias, profe, y verdad que es bastante, mucho más agradable que leer. Y un abrazo a la Magda, que se cuide y que nos cuidemos todos. Sí, efectivamente siento que es mucho más amigable escuchar y conversar el tema que leer, porque la lectura que, siendo honesta y se lo dije, no pasó, tenía mucho tecnicismo, entonces soportarlo hacía complejo y sobre todo, al menos, Por eso quise me hago explicarlo cargo, ahora. lo hacía difícil de entender, creo yo. Entonces, claro, para la próxima manden los textos un poco más amigables. Yo, profesor, yo siento que igual esta es una forma también de salir un poco del estrés cotidiano que tenemos todos con este famoso teletrabajo, porque es muy distinto trabajar de la casa a ir a trabajar y tener la presión de que te están llamando, que te llama hasta el director,
y que están todos preocupados que la pega salga, y aparte de eso estar haciendo las cosas de la casa, que los niños, que los perros, que la cuestión, que el vecino, que el coronavirus, que las noticias. Entonces creo que fue muy bueno esto a mí, al menos yo quedé muy contenta, gracias. Te agradece, sí, yo también muy contento, a mí también me gusta más hacer clases presenciales, me gusta escuchar y opinar. Por eso que también quise explicar un poco los papers que les mandé, porque sé que son bastante más, por así decirlo, pesados, pero es que así se escribe, lamentablemente algunos autores escriben así. Entonces yo prefiero más llevarlo a la cotidianidad y a la aplicación, que es la idea. Y eso es lo que vamos a estar haciendo todas estas clases. Ya yo les voy a estar informando también con los, como yo les dije, yo no prefiero, yo en vez de pruebas, prefiero hacerles trabajo o talleres aplicados, ya, en donde les voy a explicar bien los pasos y ustedes tienen que ir desarrollando, me los mandan al correo y por ahora van a distribuir la plataforma, ya, que tengo que ocupar la plataforma porque tenemos que usar ya, 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 usen mascarilla y cuidados necesarios. ¿Ya? Cuídense, nos estamos viendo en un ratito, ¿ya? Cuídense. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, chao. Compañeros.